está y esto está. La luz no se puede bajar. Quito ahora la de arriba. A la de arriba se puede, Sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a empezar con el programa de esta mañana. Esta mañana vamos a ver primero dos temas, un poco de actualización, el tratamiento de urgencias de las fracturas de pelvis y después, pues quizás la parte más complicada del tratamiento de estas fracturas, que es cómo hacemos la fijación. Esto ha sido esto. La fijación del arco posterior, el diagnóstico y la fijación del arco posterior. Bueno, vamos a empezar con el tratamiento de urgencias. Las cosas que estamos viendo en este curso, los abordajes, es posible que algunos de los que estáis aquí no vayáis a dedicaros a esto. Pero esto alguna vez os va a tocar. Esto, cualquier traumatólogo que haga guardia, de vez en cuando va a tener una fractura complicada de pelvis en un paciente inestable y eso siempre pues da mucho miedo. Y bueno, vamos a intentar en 20 minutos o media hora revisar un poco cuál es el estado de conocimientos actuales sobre eso. Vamos a ver cuál es la secuencia de tratamiento temporal, porque al final en estos pacientes el problema es siempre el mismo, es que hay que en un tiempo bastante corto hacer una secuencia de diagnósticos y tratamientos muy precisa y que además es distinta en cada hospital. O sea, yo voy a contar la que hacemos nosotros, pero a lo mejor en vuestro hospital no funciona esa y hay que hacer otra. Vamos a ver nuevas técnicas diagnósticas y de tratamiento. En el campo del politrauma ha habido dos avances, sobre todo uno muy importante en los últimos años, que no depende mucho de nosotros, pero es todo el diagnóstico de la coagulación y el tratamiento específico, que quizás es lo que más ha mejorado la mortalidad. Hay algunas nuevas técnicas de control del sangrado, que no sé si al final las vamos a ver o no, que es el REBOA, que bueno, ahora os contaré, y vamos a intentar ver todo esto con este caso clínico. Un caso clínico que seguro que todos habéis visto alguno parecido, un paciente de 24 años, accidente de motocicleta, trauma torácico, leve, pero sobre todo lo que tiene es esa fractura que vemos ahí. Viene con la faja puesta, está taquicárdico, hipotenso y bueno, pues van a llamar. Aquí tenéis que decir qué queréis hacer con el paciente. Hay que hacerlo rápidamente. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estos pacientes, bueno, todavía no somos capaces de reducir del todo la mortalidad. Los pacientes de este tipo fallecen. Fallecen, pues esto es un estudio norteamericano de muchos hospitales y fijaros que todavía tenían en pacientes con hipotensión a la llegada tenían un 30% de mortalidad. Probablemente las ahora son un poquito mejores, deben de estar en un 10-15%, pero bueno, los que lleváis tiempo haciendo guardia seguro que recordáis algún caso de pacientes que han llegado bien y no han salido adelante. Bueno, primero no entrar en pánico, que esto ahora probablemente no tanto, pero yo cuando era residente pasaba muchas veces, entraba todo el mundo en pánico y bueno, esto no ayuda. Lo primero es resucitar al paciente, que esto habitualmente no nos toca a nosotros. Luego hay una cosa muy rápida de hacer, que es con la radiografía inicial intentar evaluar si la fractura es muy inestable. Yo creo que esto, después de lo que vimos ayer, pues viendo esta placa, no sé qué os parece. ¿Qué os parece? ¿No la veis? Es que no se ve. No se puede bajar la luz, ¿no? Es que no se ve la radiografía. Bueno, ahora vamos a ver con detalle. Bueno, este es el protocolo que hicimos en la AO con algunos hospitales para intentar agrupar todo lo que se conoce sobre la fractura de pelvis y hacer un protocolo que fuera aplicable en cualquier hospital. Entonces, aquí si os fijáis, una de las cosas que aparecen al principio es colocar una faja. Esto probablemente ya está institucionalizado en todos los países, en todos los hospitales.
asegurar que hace pocos años en muchos sitios no se utilizaba. Ahora yo creo que bien una faja o bien una sábana, que en algunos sitios todavía se utiliza, es probable el primer tratamiento. Lo veremos con detalle. La atención a inicial, sabéis, examen físico. Realmente el paciente que viene con una faja y tiene esa placa, pelvis no hay que tocarla. Hay que hacer un tacto rectal siempre. Seguir la TLS, 2 vías periféricas. Si vemos lesiones abiertas hay que empaquetarlas, porque es una zona que sangra mucho. Y otra cosa que siempre hay que hacer es las piernas. O sea, si ponemos una faja y dejamos las piernas abiertas, muchas veces no conseguimos nada. Vendamos los tobillos en rotación interna, ponemos una faja y muchas veces eso mejora la hemodinámica. Ahora lo veremos, hay algunos estudios al respecto. Otra cosa importante es intentar imaginaros, según el mecanismo de la lesión, qué es lo que le ha pasado al paciente. Esto, por ejemplo, es una chica que cayó de un 6º piso. Bueno, vale, pues empezamos otra vez. Vamos para atrás. Espera, vamos a poner el modo presentación. Bueno, vamos a ver, como vimos ayer, empezamos desde delante y vamos viendo todas las lesiones periféricas. Aquí vemos claramente que no es simétrico el marco anterior, aunque la sínfisis parece que está cerrada. Vemos que tiene una fractura que cruza toda la cresta ilíaca. Tiene además una luxación completa de ese fragmento y la otra sacroiliaca tampoco está en su sitio. Esto es una fractura del máximo grado de inestabilidad, una C3, estabilidad vertical bilateral. Lo que tenemos que hacer aquí es dilucidar si es una B o es una C. No tenemos que hacer mucho más. Es una C. Y sabemos que significa que tiene todos los ligamentos del suelo de la pelvis rotos. Es muy probable que tenga muchos puntos posibles de sangrado. Bueno, la TLS, ya sabéis, nosotros habitualmente cuando nos avisan es para entrar en la C. Es cuando el paciente está inestable, se ha controlado la vía aérea y la respiración y no conseguimos controlar el sangrado, que es un poco la circunstancia en la que estamos ahora. Es un paciente que no tiene más que un problema pélvico y que está sangrando, no sabemos por dónde. El siguiente paso es intentar ver por dónde sangra el paciente e intentar a la vez parar el sangrado. Faja pélvica tiene una ventaja, es que hace compresión circunferencial en toda la pelvis. No es como un fijador, es mejor que un fijador para controlar el sangrado, porque hace un efecto como de vendaje compresivo al tiempo que reduce la pelvis muchas veces de manera más efectiva que un fijador. Vamos a ponerla bien. Esto es un chico que vino trasladado con esta faja. Esta faja realmente lo que hace es por abajo. No sé si lo veis. Está puesta en las crestas. Si tú empujas por las crestas, la pelvis se por abajo. Esto no funciona. El paciente que no hace poco con esta faja del lugar del accidente, aquí ocurre lo mismo. Han cerrado por arriba y lo que hemos conseguido es que la parte anterior esté abierta. Las fajas hay que colocarlas en el trocánter. El punto correcto no es este, sino un punto más abajo, es aquí. Lo que hace efecto es presionar sobre los trocánteres. Hacer con una sábana perfectamente. Así es como lo hacíamos nosotros hasta que tuvimos el dispositivo comercial que utilizamos ahora. Y lo que hemos visto, lo que se ha visto por los estudios, es que la combinación de faja y cerrar las piernas tiene, fijaros, la diferencia con un fijador externo. Muchísimo más la presión la que conseguimos combinando una faja simplemente con cerrar las piernas que con un fijador externo. Se pueden hacer arteriografías con la faja. Es el dispositivo que utilizamos nosotros, simplemente hay que doblar un poquito el borde y tenemos acceso femoral. Este dispositivo no es muy caro, no sé si cuesta 60 euros cada faja. Yo creo que deberían tener los hospitales porque es muy útil. Si no, se puede hacer con una sábana siempre. Y controla el sangrado. Nosotros, este es también un caso de hace unos meses. El paciente se le colocó una faja, estaba inestable, se llevó a la arteriografía, no sangraba
Y como ya nos había ocurrido una vez, la Junta dijo, vamos a soltar la faja. Y eso es lo que pasó al soltar la faja. Empezó a hacer sangrado arterial. O sea que incluso cuando no es mucho, puedes controlar hasta un poquito de sangrado arterial. Así que la faja es muy importante. Tiene bastante evidencia ya en muchos artículos, como ese que os he enseñado, es evidencia 1. Bueno, fisiopatología. Estos pacientes, cuando no tienen traumatismo craneoencefálico, que es un tema diferente, y fallecen, lo hacen por sangrado masivo. Lo que hay que hacer es controlar el sangrado. Y esto es una de las cosas en las que ha cambiado muchísimo el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque ahora se puede hacer un diagnóstico mucho más preciso de la coagulopatía, ahora veremos cómo, y porque todo el reemplazo de volumen, factores de coagulación y fármacos, tanto procoagulantes como antifibrinolíticos, ha cambiado mucho. El siguiente pilar sería el control quirúrgico del sangrado, que es donde entramos nosotros. Esto, simplemente para que lo conozcáis, esto ha cambiado desde hace unos 10 años. Ahora se habla de la coagulopatía inducida por el traumatismo. Esto quiere decir que muchos pacientes, cuando llegan al hospital, o sea, cuando vosotros les veis entrar, ya están en coagulopatía, y no es porque hayan sangrado mucho, es porque el propio traumatismo provoca una serie de procesos que hacen que el sistema de coagulación deje de funcionar. Esto no le pasa a todos los pacientes, pero a los que les pasa, les produce un aumento claro de mortalidad, y ahora mismo el sistema más adecuado para controlar esto es este tipo de dispositivos, que no sé si los tenéis en vuestro hospital, supongo que sí. Nosotros empezamos en el quirófano de trasplante, ahora hay otro aparato más, y esto lo que te permite es en 5 minutos, metes una muestra de sangre y te hace un test, como este que veis a la derecha, un test de coagulación y de fibrinolisis. Dependiendo de cómo sea esa gráfica, el anestesista o el intensivista sabe el tipo de transfusión que tiene que hacer. Si hace falta plaquetas, si no hace falta plaquetas, si hay que poner antifibrinolíticos. Realmente ha cambiado mucho el tratamiento. Bueno, aquí veis lo que hay que hacer. Pues hay que hacer 2 cosas, añadir líquido, añadir factores y cerrar el grifo, que ahí nos toca a nosotros. ¿Hasta dónde hay que resucitar? Esto es la teoría, muchas veces nos hace así. En mi hospital siempre van un poquito más allá. Parece que da miedo dejar a un paciente politraumatizado en 80 de sistólica, pero esto es lo que dice la evidencia que hay ahora mismo. ¿Cuándo hay que empezar con la transfusión masiva? Lo antes posible, lo antes posible. Hay que incluso activarla, si avisan que va a venir un paciente, activarlo antes de que llegue. La ratio, pues de sangre y plasma, 1:1. Lo de las plaquetas ahora mismo está mucho más en discusión porque depende de cómo esté la gráfica que hemos visto antes. Bueno, esto también es una cosa que yo creo que ya se utiliza en todos sitios, incluso antes de llegar al paciente. En la extrahospitalaria ponen 1 gramo de tranexámico. Es un fármaco con pocos efectos secundarios en politrauma. Puede provocar a veces trombosis venosas, pero no en el politrauma. Y lo que sí sabemos es que hay una reducción de la mortalidad de un 2% en términos absolutos, que no está nada mal. Es un fármaco con muy buena evidencia. Bueno, el paciente ha llegado al hospital, le hemos puesto la faja, parece que ha remontado un poquito, hemos empezado con la resucitación, lo tenemos todavía con taquicardia y no termina de remontar, entonces tenemos que ver qué hacemos con él. No sé qué os parece. Unai, venga, ¿qué harías tú en una guardia tuya con este paciente? Esperar. Un angiotac, ¿no? Para ver por dónde está sangrando. Nosotros le hacemos, sí, eso es. Un TAC también. Un angiotac para ver si está sangrando por la arteria, ¿no? ¿Alguna otra? Al arterio. Vale. Probablemente esa es una de las formas de hacerlo. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Sí. Claro, eso es un problema que siempre hay con estos pacientes. Y es que nosotros, por ejemplo, tenemos que bajar un piso. No está muy lejos, pero hay que coger un ascensor.
Yo sé que hay hospitales que tienen casi que meter al paciente en una ambulancia para llevar al TAC. Entonces cambia mucho. Hombre, yo creo que este paciente está inestable, pero no se está muriendo ahora mismo. Se puede llevar al TAC. ¿Tú, Pedro? Yo creo que las personas allí depende mucho. Tenemos un paciente que es medianamente respondedor, estaría en ese grupo. Y eso es. Y hay que pensar ya que eso tiene que hacer el intensito, que controle que el tiempo con el que jugamos. Es decir, bueno, si es una agiota nada más, o se hace el sistema zona, se hace un barrido y se hace, ¿no? Eso se hace muy rápido. Pero si ya vamos a llevar directamente a la angiografía, es una prueba que dura 2 horas, que el servicio suele estar localizado en un hospital, en otro menos, entonces hay que jugar un poquito con ese tiempo. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es que el hospital tenga claro lo que hace con nuestros pacientes. O sea, si hacemos un angiotac y luego un arterio, bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer. El paciente va al TAC. Lo peor que podemos hacer con estos pacientes es empezar a discutir a pie de cama entre todos qué vamos a hacer con él. Entonces, para eso sirve el protocolo. El protocolo dice que hay que hacerlo así. Pues ya lo discutiremos mañana, si no nos gusta. Bueno, el paciente se ha transfundido, como dice Pedro, es un respondedor transitorio, que esto es lo más importante. O sea, lo más importante inicialmente es, ¿el paciente responde o no responde? Porque si no responde, tenemos un problema muy serio. Si el paciente responde, hay otra opción que decir, vamos a esperar 20 minutos, porque a lo mejor el paciente sigue respondiendo y no hay que hacerle nada más. Si no responde, tenemos un problema completamente diferente, porque ahí sí que tenemos muy poco tiempo. Este paciente es un respondedor transitorio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues no sabemos por dónde sangra. Pensamos que está sangrando por la pelvis. ¿Cómo podemos valorarlo? Lo vamos a ver ahora. Respondedor, no respondedor. Esto es lo que tenemos que saber en la primera hora. ¿Responde o no responde? Bueno, pues tenemos un paciente que es respondedor parcial. ¿Y por dónde puede sangrar este paciente? Pues probablemente por 2 sitios, por la pelvis y por el abdomen. Este paciente puede tener un bazo roto perfectamente. Entonces, ¿cómo vemos eso? Vamos a verlo ahora. Preguntas básicas. ¿Responde o no responde? ¿Y por dónde está sangrando? Ahora mismo solo sabemos una, que es que responde parcialmente. ¿Por dónde está sangrando? No lo sabemos. ¿Por dónde puede sangrar? Bueno, pues puede sangrar con esta fractura puede sangrar por la parte anterior, por las 2 regiones alrededor de la articulación sacroiliaca, y recordar que estos pacientes sangran mucho también por la masa glútea. Esta es un paciente que operamos Pedro y yo hace unos años, y recuerdo que cuando vinimos una semana después, y recuerdo que tenía, cuando le abrimos el compartimento glúteo, yo no sé cuánta sangre tenía litros de sangre acumulada en los glúteos. Entonces, estos pacientes también sangran fuera de la pelvis, no solo dentro de la pelvis. Y luego tenemos que tener siempre en cuenta que pueden sangrar por el abdomen o por el tórax. En concreto, este paciente podría estar sangrando por el abdomen. Bueno, ¿cuál es la secuencia diagnóstica? Bueno, pues tenemos la radiografía de tórax y pelvis que hemos hecho. Lo siguiente debería ser un ecofas. ¿Por qué? Porque es muy rápido. El ecofas se puede hacer casi al llegar al paciente, se puede repetir al rato, mientras pedimos el TAC. El TAC, por muy rápido que lo hagamos, pues en un TAC de urgencias no siempre está el TAC sin paciente. A veces hay que esperar a que salga el paciente que le está haciendo un TAC, meter otro, se hace el ecofas y se manda al paciente al TAC. Entonces, en este paciente, ¿qué se podría hacer? Bueno, se podría hacer una eco o un TAC. Yo creo que lo mejor es hacer las 2 cosas, o sea, hacerle una eco y hacerle un TAC. ¿Por qué? Porque si en la eco vemos que tiene mucha sangre en el abdomen, llevarla al TAC es un peligro. O sea, si este paciente está sangrando por el abdomen, lo que hay que hacer es subirle al quirófano, corriendo con los cirujanos. ¿No tenéis ecofast? Bueno, el ecofast realmente lo que tienes que tener es un radiólogo, no un aparato. Esto es un radiólogo que sepa hacerlo. Nosotros es que suben arriba a la UBI y se lo hacen allí mismo. Es una prueba que tarda, no sé, 2 o 3 minutos y te ven toda. No tiene mucha sensibilidad, pero si tiene mucha sangre, o sea, si por ejemplo tiene un bazo roto con 2 litros de sangre, te lo va a decir y ya subes al paciente a quirófano. Bueno, tenemos más opciones, que es
hacerle un packing directamente. Esta opción, que parece una tontería, no lo es, porque si estás en un hospital que no le puedes hacer un TAC y no le puedes hacer una eco, probablemente eso es lo único que puedes hacer. Ponerle un fijador externo y ponerle un packing en la pelvis. Yo no sé si hay mucha gente de hospitales comarcales, pero en los hospitales comarcales muchos la única opción que tienen es esa. No hay otra cosa que hacer. Y de hecho en muchos países los hospitales pequeños lo que hacen es esto. Le ponen unas compresas anteriores, le ponen un fijador y lo mandan a un hospital. Bueno, el FAST tiene muy buena evidencia, y sabemos que si el FAST es positivo, o sea, si tiene sangre dentro del abdomen hay que mandarlo a quirófano corriendo, pero también sabemos que si es negativo no quiere decir que no sangre. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está tan inestable, ha perdido tanta sangre que no lo vemos y no vemos el sangrado hasta que pasan unos minutos. Hay que repetirlo. En este paciente se hace 2 veces y no hay líquido libre. El paciente sigue inestable. Y ya vemos una cosa que nos indica, esto lo que nos va a indicar es que el paciente lleva un tiempo sangrando. O sea, no ha sido un sangrado recortado, sino que está haciendo una hipoxemia de todos los tejidos. El lactato está subiendo. A partir de 2,5, bueno, quiere decir que el paciente tiene problemas. ¿Qué hacemos con este paciente ahora? Bueno, ya lo habéis comentado. Probablemente lo que hay que hacer es un TAC. El problema del TAC, bueno, lo de la radiación elevada, esto quizás con los aparatos nuevos ni siquiera es un problema ya, porque tienen menos radiación y desde luego en un paciente como este, ninguna. El principal problema es el paciente inestable. Si el paciente está muy inestable, meter a un paciente muy inestable en el TAC, pues siempre puede ser un problema. Pero lo que nos permite es esto, ver grande. Esto no es de este paciente, pero a veces, mira, por ejemplo en este caso, pues una lesión de la ilíaca, que no lo habríamos visto de otra manera. Bueno, permite ver muchas lesiones. ¿Cómo controlamos el sangrado mientras tanto? Bueno, pues ya lo hemos visto con la faja pélvica y si no, tenemos otras opciones después que son la arteriografía con embolización, el packing y ahora hay otra técnica que yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, que es el REBOA, que es colocarle un catéter en la aorta y dejarle sin circulación desde las renales hacia abajo. Esta técnica, que bueno, tiene miles de publicaciones en los últimos años, yo creo que todavía no sabemos muy bien en qué casos hay que indicarla. Nosotros en el hospital lo han puesto los intensivistas 3 veces y yo de momento no sé muy bien, porque claro, lo que te encuentras es con un paciente que no tiene circulación y te lo plantan en el quirófano y a ver qué haces con él. Entonces es una cosa que yo creo que si se instaura habrá que hacerlo con muchísimo cuidado y muy seleccionado. Yo no sé si Pedro vosotros también habéis puesto alguno. Ya se ha puesto, no hemos puesto ninguno, pero ya está el protocolo. Ya lo tenéis. No, hay que quitarlo rápido además. Hay que quitarlo antes de 1 hora. Hay algunos sistemas ya que te hacen un paso intermitente. Y luego la persona que lo pone tiene que ser muy hábil. Porque claro, si tardas 40 minutos en ponerlo... Pero por ejemplo, la visita ya, el grupo de Denver lo pone sistemáticamente. Vamos, Sí, sí. Es verdad. En Los Ángeles también lo ponen sistemáticamente. Pero ¿qué hacen? Lo ponen los cirujanos y luego siguen ellos con el paciente. Eso es diferente de que te llame el intensivista y te diga, oye, tengo un paciente con una fractura de pelvis que no sé muy bien cuál es y le hemos puesto un REBOA. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, claro, los cirujanos, ¿qué hacen? El residente le pone un REBOA rápidamente en la puerta y lo suben a quirófano. Pero es un paciente que se ocupan ellos. Yo creo que esto, bueno, tendrá su lugar, pero estamos todavía, queda un poquito. Queda un poquito. Bueno, vamos a ir viéndolo. La arterio va muy bien, yo creo, no sé si tenéis todos. Cuando tenemos un TAC con sangrado arterial, probablemente lo mejor es llevar al paciente al arterio. La arterio tenía mala fama porque hay un estudio muy antiguo del año 73 que decía que solo el 15% de la fractura de pelvis tenía lesión arterial. Pero esto es un estudio que se hizo post-mortem y que realmente no sé yo si tiene mucha validez. Lo que hemos visto en estudio, nosotros también lo miramos en el hospital, es que si son pacientes como este, tienen muchísima lesión arterial. No quiere decir que sean vasos grandes, pero tienen sangrado arterial. Indicaciones con evidencia alta.
Pacientes con sangrado pélvico persistente, o sea, pacientes que no conseguimos que remonten y vuelven a hacer episodios de sangrado, y sobre todo lo llevamos al angiotac y nos dicen que tiene sangrado, pues le hacemos un arterio. Y realmente cuando sangran, pues sangran bastante, ¿eh? Este es un paciente precipitado, fijaros, esto es toda la extravasación de contraste y eso es el sangrado. Con ese volumen de sangrado, pues si no lo paramos en un rato, lo más probable es que no consigamos resucitar al paciente. ¿Problema? Pues que por mucho que se diga, se tarda, ¿eh? Nosotros miramos toda la serie de pacientes y realmente se tarda tiempo. Hay veces que se hace muy rápido, pero entre que viene el radiólogo, se monta, se tarda. Luego depende si es por la mañana, por la tarde, por la noche. En cuanto a efectos secundarios, yo creo que cuando lo hacen bien, o sea, cuando solamente embolizan ramas pequeñas, yo creo que no los hay. Es difícil de saber, porque un paciente con una lesión pélvica muy grave nunca sabes por qué tiene secuelas, si es por la arteriografía o porque realmente tenía relación con el trauma. Bueno, el REBOA, ya lo hemos visto. Yo creo que ahora el tratamiento, el REBOA está más enfocado precisamente a esto, a lesiones de la pelvis y del abdomen. El problema del abdomen es que hay que subir un poquito más con el balón y si estamos por encima de la renal, pues ya problemas todavía más serios, ¿eh? Pacientes con shock refractario. Esto quiere decir que yo creo que en principio se debería utilizar solamente, yo creo que por ejemplo una indicación son fracturas abiertas de pelvis. Una fractura de estas que está sangrando por todos sitios, que ves que como no hagas algo muy rápido el paciente no va a salir, en esos pacientes probablemente sí que se le puede colocar un REBOA y llevarlo a quirófano. En el resto, pues todavía no lo sabemos. Hay mucha literatura al respecto, hay muchas complicaciones descritas, fracaso renal agudo, isquemia, lesiones vasculares, bueno, ya veremos. Pero como dice Pedro, en muchos hospitales en Estados Unidos lo tienen ya en el protocolo y de hecho es que lo tienen, es lo primero que se hace, ¿eh? Llega el paciente, le ponen un REBOA. Siempre puede soltarlo. Bueno, si se hace de manera protocolizada, pues probablemente tenga su sitio. Bueno, el paciente lleva ya hora y media, no parece que tenga sangrado abdominal, pero sigue inestable. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, una cosa que podemos hacer es ver el protocolo. Entonces, este paciente ha llegado, está inestable, le hemos hecho un torayo y una pelvis, le hemos puesto la faja, le hemos hecho el ecofast 2 veces, es negativo, no responde, le hemos hecho el protocolo de transfusión masiva. Bueno, pues estamos aquí que podemos hacerle o un arterio o, si el paciente está muy mal, hacerle directamente un packing con una fijación externa. Fijación externa, bueno, dos palabras acerca de esto. La fijación externa hace unos años se utilizaba mucho en la fractura de pelvis. Era cuando no utilizábamos la faja. Realmente yo creo que no hay que correr casi nunca para colocar el fijador, ¿eh? Si el paciente está con una faja bien puesta, no hay que correr para colocar un fijador. Hay algunas fracturas que hay que hacerlo. Yo creo que las indicaciones más importantes son cuando tenemos una fractura al libro abierto, que cada vez que abrimos la faja se va todo. Si tenemos que llevar al paciente a quirófano porque tiene 2 fémures o hay que colocar fijadores, ya colocamos un fijador en la pelvis, por supuesto. Antes de la laparotomía o después, ¿no? Se puede hacer la laparotomía con la faja y luego poner el fijador o ponerle el fijador y que le haga la laparotomía. Y muy importante, las fracturas abiertas, ¿eh? Yo creo que estas son las indicaciones de fijación externa urgente. ¿Para qué sirve? Pues es verdad que no sujeta mucho, ¿eh? En este caso, pues un fijador externo es verdad que no hace mucho, pero podemos mover al paciente para curarle, para limpiarle. Hay que hacerlo. Bueno, en este caso, lo que se hizo fue una fijación externa con un packing. El paciente no remontaba, no tenía sangrado arterial. Bueno, el packing es una técnica sencilla. Vamos a hacer un fanesteel y poner compresas, no tiene mucho más desde detrás hasta adelante. Si habéis hecho alguna vez un fanesteel para una placa, no tiene mucho problema. Es más, tomar la decisión de hacerlo, que bueno, pues hay que hacerlo. Pero la técnica no es complicada, ¿eh? Hay que hacerlo con una faja o mejor con un fijador externo. En este caso, el paciente respondió algo y después se bajó al arterio y también sangraba, ¿eh? También el packing a veces sirve
si no tenemos disposición de arterio inmediata. O sea, si nos dicen, oye, no tenemos arterio, no hay, bueno, le haces el packing, mientras te preparan el arterio, esto se tarda en hacer, no sé, como mucho 1 hora, y después va al arterio. De hecho, casi todos los estudios que están publicados lo que hacen es packing y arterio. Para terminar, las fracturas abiertas. Las fracturas abiertas tienen muy mala fama, ¿eh? Yo lo he oído en muchos cursos, nada, las fracturas abiertas de pelvis se mueren todos los pacientes. No es verdad, ¿eh? Las fracturas abiertas de pelvis tienen una mortalidad parecida a las fracturas cerradas, siempre y cuando hagamos muy buen control de la infección, ¿eh? Y esto pues muchas veces implica hacer una colostomía de entrada, ¿eh? Y cuesta, ¿eh? A los cirujanos les cuesta hacer una colostomía a un paciente porque tenga una herida detrás, pero es la única forma de controlar la infección. Bueno, esta es la clasificación más utilizada. Fijaros que de lo que más depende es de que tengan lesiones cerca del recto, ¿eh? Esto es antiguo, pero fijaros, cuando tienen lesiones cerca del recto, la mortalidad es del 50%. Y esto es porque se complican con infecciones, ¿eh? Tratamiento. Bueno, pues primero hay que empaquetar las heridas. Son pacientes que hay que llevar a quirófano rápido, ¿eh? Hay que lavarlo bien, hay que volver a empaquetar si no conseguimos controlar. Hay que hablar con los cirujanos para que le hagan una colostomía. No hace falta hacerla a la media hora, pero hay que hacerla en las primeras 24 o 48 horas, no esperar mucho más. El problema a veces es que cuando el paciente se infecta ya se hace la colostomía y eso es muy tarde. Aquí veis un caso, por ejemplo, fractura abierta en la ingle, colostomía, no se fijó por delante, se fijó solo por detrás, se le hizo un colgajo rotacional creo que era de sartorio, sin infección. Este es el último caso que quería comentaros, un caso reciente nuestro, para que veáis un poco toda la secuencia. Paciente de 17 años, un chico que venía a Madrid antes de Navidad con el colegio y no se sabe cómo, estaban en el hotel, se cayó. ¿Quién quiere comentar la radiografía? ¿Alguien ve algo así muy...? ¿Qué os parece? Tiene una herida detrás, importante. Bueno, esto lo comentó ayer Pedro en su charla. Cuidado con las lesiones del sacro, porque a veces no vemos nada en la pelvis por delante y decimos, bueno, no será para tanto, ¿eh? Esto es la lesión del paciente. Esto es en el segundo debridamiento. Fijaros cómo estaba el sacro. Y en la radiografía P, bueno, pues se le puede escapar a más de uno como casi normal, ¿eh? Este chico se le hizo una colostomía directamente. En el segundo debridamiento lo que nos planteamos es que había que fijarlas, estas fracturas hay que fijarlas. O sea, esa lesión con esa inestabilidad hay que hacerle algo, por muy abierta que esté, porque si no es un paciente que es que no lo pueden mover. O sea, es que ese paciente le haces así y tenía completamente separado el... Entonces le hicimos una fijación temporal en hiperextensión. Esto yo siempre me acuerdo que Pedro lo cuenta, que esta fractura, la única forma de reducirla es hiperextendiendo. O sea, hay que llevar la pelvis al sacro, no el sacro a la pelvis. Le pusimos 2 placas. De momento, pues el paciente estaba un poco inestable. Bueno, quedó más o menos en su sitio. Evidentemente, debridamientos posteriores fue ampliando la herida, pero no tuvo una infección, por lo menos no una infección muy importante, ¿eh? Le tuvimos que quitar casi medio sacro finalmente por aquí, porque el hueso estaba muerto. Y bueno, esto es el final, se le hizo una espinopélvica y esto es la semana pasada que le han hecho un colgajo de glúteo, o sea que son pacientes que si los tratamos como una fractura abierta convencional, esto es, debridamientos, cobertura y fijación, bueno, pues lo más importante es controlar la infección, no es otra cosa. En algunos casos, nosotros no hemos hecho muchas, pero hemos hecho 3 o 4, la única solución para estos pacientes es una hemiperolectomía, si tienen una lesión vascular completa y una infección muy proximal, esto lo que le va a salvar la vida al paciente es una hemiperolectomía. Bueno, en resumen, hay que evaluar muy rápido
por dónde sangran, sobre todo en los no respondedores. O cuando tenemos un paciente que es el paciente problema, paciente que no responde, tenemos que intentar ver por dónde sangra. Si no conseguimos verlo, tenemos un problema. En estos pacientes, en casi todos, se puede resolver con arteriografía o con empaquetado, o con las dos cosas a la vez. En paciente no respondedor. Y en cuanto al REBOA, bueno, saber que está ahí, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. En algunos países se utiliza muchísimo. Nuestra experiencia, desde luego, es limitada y, de momento, no es muy buena. O sea, yo no lo termino de ver si no somos capaces de delimitar exactamente las indicaciones. Nada más, muchas gracias.